Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el mundo. Hemos vuelto. Esta es ya nuestra segunda temporada correspondiente al año 2020 y nos toca analizar el mundo en pandemia, la mayor crisis sanitaria del siglo XXI y lo que va de toda mi vida realmente. Tengo que darte un análisis, una mirada objetiva y clara respecto de cómo el mundo se desenvuelve frente a esta pandemia. Y también me corresponde, por supuesto, analizar lo que ocurre en Chile con el manejo de esta crisis y esta pandemia del coronavirus COVID-19 en manos del presidente Sebastián Piñera y del ministro de Salud, el señor Jaime Mañalich. Antes de comenzar, por supuesto, quiero saludar a todos quienes me siguen por las redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, también en Spotify, donde está nuestra temporada número 1 completa, todo el 2019, todos los programas, incluyendo nuestro especial de la historia de Chile. Son más de 30, casi 40 capítulos que puedes disfrutar en esta pandemia y en tu encierro, en tu cuarentena, escuchar el podcast de La Cuenta Pública. Aquí comienza entonces el primer programa de la segunda temporada de La Cuenta Pública. Y la cuenta pública comienza, por supuesto, con la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, una enfermedad que nace en China, en la ciudad pequeña, aquella Wuhan que todos hemos conocido y hemos escuchado y hemos leído acerca de ella. Más tarde se fue expandiendo por el país y el régimen chino entonces alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición de esta enfermedad. No se conoce hasta el día de hoy en que grabo este podcast, finales de mayo del 2020, cuál es el origen de esta enfermedad. Se sostiene que puede ser un origen de índole animal. Esto podría haberse originado en el mercado húmedo, como denominan los chinos, de Wuhan, un mercado donde se venden animales vivos. Tal como antes en Chile, durante mucho tiempo se vendieron pollitos vivos para que uno los cocinara en la casa, los chinos tienen la costumbre de comer animales como murciélagos, por ejemplo. Una de las tesis que circula profusamente en las redes sociales y en internet es que esta enfermedad habría nacido de elementos pertenecientes a los murciélagos, es decir, sería una enfermedad impropia de los humanos, sino que sería originada en enfermedades de animales que dentro del cuerpo humano mutarían en este COVID-19, el coronavirus que hemos conocido en estos meses. ¿Qué hace especial a este virus? Es una proteína, una suerte de escudo con el cual el virus va atacando al cuerpo y también lo engaña. Es un gran impostor el coronavirus que se hace parte del cuerpo y el cuerpo no logra resistir su influjo y entonces se toma el cuerpo y termina afectando en la tráquea, la zona de la garganta, los pulmones y finalmente conduce a la muerte. Esto está probado que es principalmente dañino en enfermedades precondicionadas, es decir, aquellas personas que han tenido diabetes, por ejemplo, que han tenido hipertensión, que han tenido la amputación de algún miembro, todos ellos son susceptibles de morir en manos del coronavirus. El coronavirus no distingue en edades, no distingue en géneros, ni tampoco distingue en clases sociales. Esta enfermedad ha afectado a barrios de ricos y barrios de pobres en todo el mundo y ha afectado a naciones del primer mundo como naciones del tercer mundo. Hoy día las cifras son realmente espeluznantes a nivel planetario. En el momento en que grabo este podcast, te puedo contar que ya son cientos de miles los muertos y millones los contagiados. Y hasta el día de hoy no tenemos una estimación clara respecto de cuándo habrá una vacuna que nos permita enfrentar esta enfermedad y volver a una cierta normalidad, a una nueva normalidad, como han dicho organismos internacionales y se lo ha apropiado también el gobierno de Chile. Vamos a las cifras son realmente espeluznantes. Quien comanda esta lista es los Estados Unidos de América, con más de 100.000 muertos y más de 1 millón de contagiados. Ocurre que Estados Unidos se enfrenta a esta enfermedad en condiciones bien curiosas. Estados Unidos está entrando en el verano y además Estados Unidos tiene una cultura muy outsider. Esto quiere decir que viven sus vidas muy en la calle, muy fuera de sus espacios inmobiliarios, por así decirlo, departamentos o casas, para ser más concreto. Esto ha golpeado especialmente en la ciudad de Nueva York, la cual tuve el gusto de vivir cerca de 2 años, por ende te puedo contar un poco más en terreno lo que es esa ciudad. Una ciudad donde hay una extremadamente alta densidad geográfica, las personas viven en edificios, todas, la mayoría de ellas, son muy pocas las casas que hay en Nueva York, eso es más bien a la salida por el norte hacia los Hamptons, pero todo lo demás son departamentos tal como tenemos en Santiago, muy parecidos, ¿no? Y en Nueva York también existe gran aglomeración en
el metro y en el transporte público. Nueva York es una ciudad completamente sobrepoblada, por lo que las cifras de contagio que ha marcado la ciudad se tienen que analizar con esa mirada, la mirada de una ciudad sobrepoblada. Lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en las ciudades brasileñas, pienso en Sao Paulo, pienso en Río de Janeiro, que también están enfrentando esta pandemia con una forma bastante curiosa, ¿no? Liderada por un presidente de extrema derecha como Jair Bolsonaro, quien ha jugado a ser escéptico respecto a esta enfermedad y ya ha despedido dos ministros de salud, está en el tercer ministro de salud enfrentando esta crisis y se ha resistido a dictar las llamadas cuarentenas. Desde este punto de vista, entonces, Brasil, Estados Unidos, así como Rusia, están enfrentando esta pandemia con miles y miles de contagiados y con sus sistemas de salud realmente a tope, a máximo. Estos tres países, Estados Unidos, Rusia, Brasil, si bien son países no pobres, más bien ricos, están completamente colapsados económicamente y sanitariamente. La crisis económica brasileña va a ser de grandes proporciones, tal como lo será la norteamericana y tal como lo será la rusa. En Estados Unidos, por ejemplo, que ya se conocen datos fehacientes, son más de 20 millones los nuevos desempleados que se han producido desde nuestro verano a la fecha. Ellos están entrando al verano hoy día y es probable que esa cifra aumente hacia 30 millones de desempleados en Estados Unidos, que es la cifra que estiman algunos economistas bastante respetados. 30 millones de desempleados es realmente una catástrofe para los Estados Unidos, que además tiene, recordemos, una elección presidencial en noviembre de este año que enfrentará a Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, contra Donald Trump. En Brasil, en cambio, no hay elecciones a la vista, pero sí hay un proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro que lleva a la Corte Suprema por una serie de cargos que se le han formulado al presidente. En Rusia, en cambio, sabemos, es un modelo más bien autocrático liderado por el líder Vladimir Putin, quien conduce el país con un cierto ala de misterio y de grandeza, ¿no? Que ha conseguido controlar esta crisis al menos en lo político. Tanto Bolsonaro como Trump están muy golpeados políticamente. Hoy día, pese a todos los pronósticos y mi misma estimación, es probable que Trump perdiera la elección frente a Biden y Bolsonaro hoy día la tiene muy complicada para pensar en un sucesor. Sin embargo, la enfermedad ha tomado las pautas de todos los medios de comunicación de esos países, son las portadas de todos los medios de comunicación y es difícil estimar, es difícil pronosticar qué va a ocurrir políticamente en Rusia, en Brasil y en Estados Unidos, que son las tres economías y las tres naciones más golpeadas por el coronavirus 19. Respecto de China, los chinos es realmente curioso. Los chinos dicen haber ya superado la enfermedad. El número de muertos que ellos dan es bastante inferior, por ejemplo, a Estados Unidos, y también en contagios. Es decir, ahí habrían controlado la enfermedad bastante rápido, y eso ha despertado grandes suspicacias en el mundo occidental respecto de si acaso las cifras chinas son reales o no, si acaso el régimen chino está disfrazando las cifras o no, y si acaso el régimen chino ha entregado toda la información a Occidente respecto a la enfermedad o no. De hecho, ahí está el punto central por el cual Donald Trump ha decidido atacar a Xi Jinping y ha sostenido que el régimen chino ocultó información, impidiendo que la prensa informara, impidiendo que expertos de la Organización Mundial de la Salud visitaran ese lugar, Wuhan, y especialmente aquel mercado. Por ende, Occidente no tiene ningún tipo de certeza respecto de si China nos está contando toda la verdad o no. En ese caso, en el caso de que sea todo cierto, los chinos realmente estarían dando un golpe a la cátedra porque habrían logrado sostener el virus con pocos contagios en relación a su cantidad de población. Recordemos, China tiene más de 1.000 millones de habitantes y además ya estarían encabezando la recuperación económica tempranamente. Por ende, esta enfermedad podría estar comenzando lo que hemos diagnosticado, si ustedes revisan los capítulos del primer ciclo de este programa, lo que estamos diagnosticando como el cambio de ciclo de los imperios, es decir, el reemplazo del imperio norteamericano por el imperio chino, especialmente en las periferias mundiales como es Chile, por ejemplo, y ciertos sectores de Europa, África y el resto de Asia. En ese caso, en el caso de que estemos viendo un reemplazo de imperios, la reacción de los Estados Unidos va a ser tremenda. Si Estados Unidos no logra un repunte económico rápido y los miles de muertos se siguen contando como se están contando al día de hoy, es muy probable que la tensión comercial entre Donald Trump y los chinos y la tensión política que han tenido ambos regímenes se va a incrementar y se va a volver cada vez más belicosa la relación entre Trump y Xi Jinping, al menos hasta que Trump deje el poder. No es descartable incluso algún tipo de movimiento ulterior, algún tipo de movimiento militar, incluso alinear portaaviones, por ejemplo, sobrevuelos de reconocimiento, que son actividades de amenaza que hace los Estados Unidos, como ya lo hizo hace pocos meses en Irán, asesinando a un general, ¿verdad? En todo lo asesinó de hecho en Irak, a través de un misil. Al general iraní, cuando visitó Irak,
todo coordinado por los Estados Unidos, lo mató con un misil ejecutado a través de inteligencia militar en una actividad que sorprendió a todo Estados Unidos y al mundo. Estados Unidos hoy día parece estar en manos de un líder que va a buscar a como dé lugar su reelección, y si la guerra comercial contra los chinos es una herramienta e incluso escalarla un poco más allá, lo va a utilizar. Veamos lo que ha ocurrido en Europa. Europa es realmente un, un centro de alta tensión política hoy día en el mundo. El primer país que explotó con el caso del coronavirus fue Italia. Italia, recordemos, tuvo que cerrar las puertas tempranamente al turismo, explotó el virus en sus ciudades, larguísimas cuarentenas, no lograron controlarlo del todo y hoy día ya están volviendo a la normalidad, más bien por un tema económico que por un tema sanitario. Se teme en Italia, y lo teme también el primer ministro, que hay un rebrote. Y rebrote es la palabra que está sonando en toda Europa. Rebrote también se habla en España, rebrote también se habla en Francia, que son esas tres naciones de Europa continental las más golpeadas en lo estrictamente sanitario, es decir, la cantidad de camas disponibles, la cantidad de recursos médicos disponibles en relación a la enfermedad y la cantidad de población. Después viene en la situación de la isla, ¿no? La Gran Bretaña, donde Inglaterra, liderada por Boris Johnson, ha tenido que enfrentar una fuertísima crisis con el COVID-19, miles también de contagiados, incluso el primer ministro Boris Johnson. En España, la situación es también crítica. En España la situación salió de control por allá a comienzos de abril y recién hoy, a finales de mayo, pareciera estar volviendo una cierta normalidad, aunque hay mucho temor por el rebrote. Han habido todo tipo de movimientos políticos en España porque para poder ejecutar el estado de excepción, que es el mecanismo con el cual todo el planeta está enfrentando esta pandemia, estado de excepción ya sea de emergencia, de alarma, según como lo frasee cada constitución nacional, esos países, la mayoría de ellos occidentales, utilizan el estado de excepción, pero tienen que pasar por el Congreso tarde o temprano para ir renovándolos. No es el caso de Chile en este estado de emergencia en el que estamos. Sánchez, el primer ministro español, ha tenido que pasar por el Congreso ya 2 veces para renovar el estado de excepción. Y en la última tuvo que recurrir a los votos de Ciudadanos, partido que representa al mundo liberal de derechas en España, que había sido un ferrísimo opositor a Sánchez y al Partido Socialista, un férreo opositor en el Congreso todo el tiempo de esta legislatura, y sin embargo Ciudadanos ha dado los votos en la última pasada en el Congreso para que se extendiera el estado de excepción en España. Esto ha generado un cierto movimiento porque se ha dejado de contar con las fuerzas nacionalistas vascas durante un momento, luego ha vuelto a la negociación Sánchez con esas fuerzas, por ende hay una especie de rebaraje en la manera en que se está componiendo el gobierno en España. Es un bipartidismo dentro del gobierno, porque está el PSOE y está Podemos, y además tienen alianzas territoriales, dada la configuración que tiene España en lo político, las autonomías, ¿verdad? Y todas las materias nacionales que existen en Cataluña, en el País Vasco, por ejemplo. Bueno, ese esquema original que tenía Sánchez se ha resquebrajado profundamente con el COVID-19 y está recurriendo a un salvataje de la derecha liberal, que no sabemos cuánto va a durar ni cuánto le va a costar. De vuelta entonces en Latinoamérica, después de este viaje que hemos hecho por el mundo, la crisis, como ven, es tremenda. En lo institucional, la mayoría de los países occidentales ha recurrido a estados de excepción. En lo sanitario, la mayoría de los países occidentales están al 70-80% de sus capacidades de cama, es decir, su capacidad sanitaria en hospitales y clínicas. Esto no es distinto en nuestro continente, en nuestro subcontinente, que es la América Latina, y considero la América Latina desde el río Bravo hacia el sur, es decir, incluyo a los hermanos mexicanos, y nuestros hermanos mexicanos están enfrentando también esta pandemia con una crisis tremenda. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de izquierdas, también ha tenido un cierto escepticismo hacia la enfermedad, cometió algunos errores comunicacionales al comienzo, desestimó la importancia del COVID-19, y prontamente en México se empezaron a contar por miles los contagios y también las muertes. Ciudad de México, probablemente la ciudad más atestada en el mundo, donde la densidad geográfica es la mayor del planeta, está viviendo esta crisis y esta enfermedad de forma realmente dramática. Todos los días estoy viendo la televisión mexicana cómo los sistemas de salud y los hospitales están realmente colapsados y cómo el gobierno ha tenido que entrar en una situación de emergencia y de crisis sin esperárselo. Esta situación de crisis de México ha irradiado también al resto de América Latina. Ya te contaba lo de Brasil, que está dentro de las potencias mundiales que están afectadas por esta crisis, pero también Perú, que está liderado por el presidente Martín Vizcarra, que recordemos tuvo que asumir de emergencia luego de la derrota
política de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar al cargo, abdicar del cargo presidencial, Martín Vizcarra, entonces el presidente interino del Perú, que ha tenido que tomar esta enfermedad, y hoy día también tenemos que hablar de Perú con miles y miles de muertos. Se acerca ya a los 100.000 muertos Perú, que tiene otras ciudades muy atestadas como Lima, por ejemplo, y otras, y también una población muy pobre, sobre todo en las periferias, lo que en Brasil se llaman favelas, lo que en Perú se llaman los barrios nuevos, ¿no? Lo que acá llamamos las poblaciones callampa un tiempo. Toda esa configuración de nuevas viviendas, de viviendas sociales, donde hay gran hacinamiento, donde hay 5, 6, 7, 8 personas por casa, es donde se hace imposible la cuarentena y los contagios se vuelven miles y miles todos los días. En Perú la situación política enfrenta al gobierno con una oposición realmente desarmada, cuestión que resuena también en Chile. La cuestión que es distinta es que Martín Vizcarra hoy día acumula más de un 80% de popularidad, según los sondeos más serios que se conocen en el Perú. En la Argentina, en cambio, son muchos menos los contagiados. En Argentina solamente son menos de 100 los muertos hasta el día de hoy, y son unos pocos miles los contagiados. Todavía no existe un boom de la enfermedad en Argentina, todavía no explota el coronavirus en Argentina. Se espera que esto ocurra tarde o temprano en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y aquí ocurre una cuestión política muy interesante en Argentina. Yo me dedico a la política y tengo que contarte estos detalles porque son muy interesantes de analizarlos y de mirarlos, sobre todo en este contexto. En la Argentina hay 3 autoridades fuertes que tienen que ver con esta crisis. El primero, por supuesto, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien fue electo hace pocos meses en combinación con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Argentina y viuda del expresidente Néstor Kirchner. También existe el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el exministro de Cristina, Axel Kicillof, que tiene muy buena comunicación, por ende, con el gobierno porque son peronistas todos. Sin embargo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un derechista, un miembro del PRO, del partido de Mauricio Macri, que es Horacio Rodríguez Larreta, quien ganó su elección en diciembre pasado y es alcalde, podemos decir, de la ciudad de Buenos Aires. Por ende, hay 3 autoridades distintas: nación, provincia y ciudad. Los peronistas han intentado configurar el conflicto centralmente en la ciudad para que sea un problema de Rodríguez Larreta, el cual intenta, por supuesto, sacar el conflicto de su ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires, ¿no? Toda la periferia extendida de Buenos Aires, que es enorme también, y ahí se van, ¿no? En rife y rafe, viendo si abren el comercio, si no lo abren. También han tenido una cuarentena larguísima, la más larga del mundo, los argentinos, y en el mismo momento han sido declarados en default técnico, esto es, dejaron de pagar la deuda, dejaron de pagar el 22 de mayo los 500 millones de dólares que correspondía pagar en intereses solamente, ojo, no capital, intereses, que dejaron de pagar el 22 de mayo, por ende Argentina está en default financiero, lo que viene, ¿verdad?, de la deuda aquella que contrajo Mauricio Macri por dar más de 60.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y otros instrumentos por más de 30.000 millones de dólares. Argentina tiene hoy día una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares. Considera que el PIB chileno es algo así como 300.000 millones de dólares. Argentina debe un tercio al PIB chileno, lo que es una locura realmente. Y esto los toca en una situación de pandemia y al mismo tiempo con autoridades políticas de distintos signos, tratando de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí, Rodríguez Larreta, Kicillof y Fernández se comunican bastante bien, pareciera, y han dado conferencias de prensa juntos. Esos informes que en Chile los hace el doctor Mañalich junto a la subsecretaria Daza, en Argentina los suele hacer el presidente Fernández, el gobernador Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta juntos en la misma mesa, lo que configura, por supuesto, la gran curiosidad argentina, ¿no? Un país en default, un país con pandemia, y aún así se dan el tiempo de tener ese tipo de unidad política en su crisis. Es realmente una nación muy interesante Argentina, al cual habrá que dedicarle otro programa. Seguimos por Latinoamérica antes de llegar a Chile. En Uruguay son poquísimos los muertos, poquísimos los contagiados, y el presidente Lacalle Pou, de derechas, ha tenido un exitoso manejo de esta enfermedad, donde todavía no explota el COVID-19. Se espera sí que haya un brote en algún momento, sobre todo en la ciudad de Montevideo, en la zona urbana de Montevideo, pero hoy día realmente Uruguay destaca por su manejo en esta enfermedad. Llegamos entonces a Chile. Hemos recorrido el planeta, hemos mostrado, ¿verdad?, cómo esta enfermedad que nació en Wuhan tiene patas para arriba a los líderes mundiales, ha suspendido la economía planetaria, y en Chile, como tú bien lo sabes, nos toca en nuestro propio contexto, que desde octubre del año 19 vivimos un estallido social, el cambio, algunos llaman revolucionario, respecto de lo que ha ocurrido en el país en los últimos 30 años. No eran 30 pesos, eran 30 años, decía el eslogan de los meses finales del año 2019.
Nunca nos imaginamos que frente a esta primavera política que parecía vivir el país, que se aprestaba a un plebiscito constituyente, que parecía que iba a redactar una nueva constitución reemplazando la del dictador, entonces, de pronto, nos vemos en un estado de excepción en el marco de la Constitución del 80, el plebiscito suspendido y esta enfermedad, el COVID-19, que ya se empina por sobre los 70.000 contagios y ya se empina hacia los miles de muertos. Chile es una de las naciones en el mundo hoy con mayor índice de contagio diario, lo que quiere decir que día a día estamos perdiendo esta batalla y que día a día parece más cierto el hecho de que menospreciamos todos, la clase política, el ministro Mañalich y el presidente, lo que se nos venía. Se nos venía realmente una pandemia increíble que ha suspendido la cuestión política en la cual estábamos antes de la pandemia y nos ha colocado en un nuevo escenario, un escenario distinto en lo sanitario y un escenario distinto en lo político. En lo sanitario podemos decir que Chile está en víspera de ser superado. El ministro Mañalich repite que no enfrentaremos el dilema de la última cama, es decir, que Chile no quedará sin camas para los enfermos de COVID-19 más graves, pero que sí, quizás, dijo, hospitales y clínicas particulares, especiales, específicos, algunas comunas, van a enfrentarse a este dilema. Y es lo que estamos viendo en zonas de la periferia de la región metropolitana, la zona que yo represento, por ejemplo, en San Bernardo, en Peñaflor, en Melipilla, y es también lo que está viviendo algunas zonas del norte y del sur. Si acaso la región metropolitana se queda sin camas, lo que veremos es el traslado masivo de pacientes hacia las regiones, ya se está haciendo aquello, y luego vendrá el dilema. ¿A quién conectamos primero y a quién dejamos morir? Que es la pregunta más terrible que una autoridad pública puede enfrentarse, el director de un hospital, un ministro de salud, un presidente de la República. Sin duda, Chile se encuentra superado en lo sanitario porque hemos abandonado durante décadas la salud pública y también hemos asegurado el negocio de clínicas privadas que hoy día tienen la oportunidad enorme de estar a la altura de este desafío. Chile está dentro de las naciones con mayor cantidad de contagios, lo que quiere decir que en junio y julio pueden ser los meses más trágicos de nuestras historias. Podemos ver miles y miles de muertos porque el frío y la combinación de las enfermedades vasculares, de las enfermedades como diabetes, de las enfermedades del corazón, de las enfermedades de todo tipo que tienen los chilenos hoy día, puede ser una combinación letal, porque ya sabemos, como te decía al comienzo, que allí donde hay enfermedades prevalentes, donde la persona está enferma de otra cosa antes de que el COVID, es donde la enfermedad, este virus maldito, tiene el campo fértil para asesinar a esa persona, para causarle la muerte. En lo económico, el país se enfrenta a su peor crisis desde los años 80 probablemente, quizás vamos a la peor crisis de nuestra historia. El COVID-19 nos ha obligado a las autoridades de todo tipo a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestras agendas y nuestros temas. Ya no hablamos de lo que hablamos en octubre, ya hablamos menos de lo que hablábamos en el verano. Ahora hablamos de la emergencia económica y de la emergencia sanitaria. En materia de la emergencia económica se están haciendo cosas, por cierto que se están haciendo cosas, pero son insuficientes. Vemos que se ha inyectado gran cantidad de recursos a la banca para que la banca la preste a las pymes y las pymes no han logrado llegar a tiempo a esos préstamos o la banca derechamente los ha negado. Esa situación también se está viviendo en materia alimenticia. Estamos viendo al gobierno desplegando comunicacionalmente a través del territorio las cajas de alimentación, las cuales en el mejor de los casos podrían terminar de entregarse a finales de junio. Es decir, nos queda casi un mes todavía de repartición de alimentación para la gente. ¿Será suficiente con eso? No lo sabemos. Se ha entregado un ingreso familiar de emergencia por 65.000 pesos, los cuales ciertamente me parecen insuficientes y voté en contra de ese monto en el momento que correspondió y finalmente aprobamos porque si no era dejar en cero el presupuesto. 65.000 pesos y una caja de alimentos es lo que el gobierno de Chile le puede dar a sus ciudadanos hoy día. ¿Cómo financiar todo lo que viene? Algunos plantean la necesidad urgente, dicen, de que Chile se endeude. Y lo repiten políticos de izquierdas y políticos de derechas, incluso algunas voces del gobierno ya lo están diciendo, que Chile debe endeudarse. Personalmente soy escéptico de esta argumentación, y quizás esto es muy impopular de decir. Pienso, sin duda, que Chile necesita de recursos frescos, y esos recursos están en el Estado. ¿Dónde recurrir a esos recursos? En primer lugar, lo que propongo es que se haga una reestructuración del presupuesto nacional de este año, el 2020, y que cerremos el ejercicio fiscal en 2020 en junio y abramos un nuevo presupuesto de emergencia para julio en adelante. Es decir, dejemos de hacer reasignaciones y reestructuremos el presupuesto. Una vez hecho eso, hay que recurrir, entonces, si falta dinero, hay que recurrir a los fondos soberanos ahorrados en el exterior, que quedan algo así como 20.000 millones de dólares en dichas arcas. Hasta hace poco teníamos otros 20.000, teníamos 40.000. Se nos están agotando nuestros recursos. Hay que traerse esos 20.000 antes de pasar al último paso, que es la deuda externa. Una deuda externa que es muy compleja desde el punto de vista político.
Porque la deuda, estimados oyentes, no es de ningún tipo, de ninguna especie, que los políticos no sepan ni sospechen lo que hay detrás. La deuda externa es ideológica. La deuda externa se toma con el organismo más poderoso en el mundo financiero, que es el Fondo Monetario Internacional, una institución ideológica de corte neoliberal. Hoy más centrada, más socialdemócrata si ustedes quieren, pero igualmente de principios férreos neoliberales. Al mismo tiempo, si no es con el FMI, la deuda se toma con los bancos internacionales que compran los bonos soberanos que emite el país. Es así como se consigue deuda externa. Pero hay ideología detrás de eso. Esos bancos no son neutrales. El Fondo Monetario Internacional no es neutral. Lo que entregamos, cuando entregamos fondos soberanos, cuando entregamos bonos soberanos, cuando tomamos deuda externa, lo que estamos entregando es soberanía. Y es probable que esas instituciones que hoy día nos presten dinero, el FMI, los bancos internacionales, luego, cuando pase la pandemia y querramos hacer nuestras reformas en nuestra nueva constitución, entonces arisquen el gesto, entonces les pique un poquito la nariz y no les guste este desenvolvimiento chileno, y entonces nos veremos con un candado internacional para hacer nuestras reformas. Al mismo tiempo, ¿con qué recursos Chile va a financiar los derechos sociales que pretende mucha parte de la izquierda colocar en la constitución y asegurar en la constitución? ¿Cómo las políticas públicas del futuro van a ser financiables si hoy día tomamos deuda externa a este nivel con el Fondo Monetario y con los bancos internacionales? Por lo demás, el Banco Central ya ha solicitado en la segunda semana de mayo una línea de crédito, algo así como una CMR de Falabella, una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional por más de 20.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para asegurar, dice el presidente del Banco Central, Mario Marcel, la liquidez en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que haya circulante, que haya liquidez. Es decir, el Banco Central está temeroso de que Chile deje de haber dinero, básicamente, ¿no? ¿Y cómo se asegura la liquidez? Pues por los bancos. O sea, el Banco Central va a inyectar, si es que recurre a esa línea de crédito finalmente, que ya está abierta, si es que ocupa esa línea de crédito, ese dinero va a entrar a la economía mediante los bancos. Es decir, es muy curiosa la manera en la cual nos estamos endeudando y la manera en la cual el Banco Central va a ejecutar la liquidez nacional. Respecto al gasto público, que es otra arista, en el gasto público también se corre el serio riesgo de incrementar la inflación. Me imagino que tú en tu casa ya has sufrido el alza de los precios de los alimentos y otros elementos necesarios para esta crisis. Esa inflación va a seguir galopante si es que el gasto público se expande y si es que empezamos a tirar dinero a las calles como si nada. La inflación es lo primero que golpea, y al subir los precios no sacas nada con tener dinero en tu bolsillo si los precios son impagables. Esto es lo que ha pasado en muchas partes del mundo cuando los gastos públicos y las deudas externas revientan, como por ejemplo el caso argentino. Así entonces las cosas, una pandemia global que nos tiene completamente de cabeza. Y en Chile, la cuestión política parece desenvolverse sin oposición política. El gobierno de centro derecha parece tener dentro de sí mismo las visiones críticas, que están depositadas básicamente en los alcaldes. Y son los alcaldes aquellos líderes mejor evaluados en toda esta pasada. Y son los espacios de los matinales, en la televisión, aquel lugar donde los alcaldes han logrado hacer su cuna, su nido, su espacio de crecimiento. Allí personajes como Joaquín Lavín Infante, Rodolfo Carter, Evelyn Matei, Germán Codina, Katy Barriga y otros están brillando porque suponen ser el vínculo con lo social, con los ciudadanos. También aparece Jorge Chap en Valparaíso, Daniel Jadwe en Recoleta, la alcaldesa de Antofagasta también, con Karen Rojo con mucha presencia. Algunos alcaldes en el sur también están apareciendo en los matinales. Es decir, se está configurando una clase política edilicia, que son hoy día la élite política mejor evaluada de todo Chile, aquellos alcaldes que están en los matinales. Habrá entonces que analizarlos en el futuro y mirar cómo se sigue desenvolviendo este momento histórico que vivimos todos juntos en el planeta y en nuestro país. Antes de despedirme, quiero saludar por supuesto a las radios que hacen posible este esfuerzo: la radio Ignacio Serrano en toda la provincia de Melipilla y la radio Contacto en toda la provincia de Talagante. Si ya escuchaste este programa, te recomiendo que vayas a la temporada 1 de La Cuenta Pública en Spotify, y también que me sigas en Instagram, en Facebook y en el Twitter. Muchas gracias a todos quienes me siguen, muchas gracias a todos quienes me han mandado mensajes. Aquí está La Cuenta Pública de regreso, y aquí finaliza entonces el primer programa de la segunda temporada, y nos vemos la próxima semana.